El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi clamor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Salmos 27. Muy bien. Espero que hayan tenido oportunidad de escuchar nuevamente nuestro estudio anterior. Realmente solo era un énfasis como de repaso, como de introducción, porque hoy estaremos avanzando un poquito más en los temas que nos interesan tocar, pero una primera parte que quiero es llamar la atención de ustedes hacia esto. Todos los salmos, como este que acabamos de leer, todos los salmos tienen en alguno de sus momentos de expresión, de devoción, de dependencia, de confianza, en alguno de los momentos en donde en donde el salmista está haciendo declaración de su fe en el Dios vivo y verdadero de la historia de este pueblo. Todos los salmos tienen en algún momento un énfasis escatológico. ¿A qué me refiero? Me refiero a este énfasis en el cual están hablando de lo que Dios hará al final, de lo que Dios hará para glorificarse y manifestar su poder en favor de los suyos cuando llegue el momento final. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde lo encontramos en el Salmo 27? Bien, le llamo la atención al versículo 4. El versículo 4 dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El salmista está hablando de lo que anhela hacer
por el resto de su vida. Esto tiene un énfasis escatológico. Hermanas, habitar eternamente en la casa de Dios es el reflejo de un anhelo que había en el corazón del pueblo de Dios. El ideal del santuario como un sitio de privilegio en donde queremos estar porque sabemos que allí estaríamos en comunión con el Señor. Lo vamos a encontrar reiteradamente a lo largo de los salmos. En muchos salmos, esta expresión está presente como un anhelo, el anhelo por la casa de Dios. No se trata como nosotros podríamos interpretarlo, y no tengo nada en contra de lo que nosotros podamos tener en mente, pero no se trata como que, ya queremos ir al templo el domingo. Está bien, nos agrada estar en comunión con los hermanos y adorar a Dios, pero de lo que el salmista está hablando es mi refugio último, mi recurso de certidumbre final en el término de mi existencia es habitar en la casa, la morada del Dios Altísimo. ¿Podemos entender el sentido escatológico de estas palabras? Cómo esto conecta el presente que está viviendo el salmista con el momento último, lo postrero, lo que va a suceder cuando todo esto termine. ¿Qué será de mí? Él dice, yo me veo allí, habitando en la morada de Dios. Y hay otro momento en el que el Salmo 27 tiene este énfasis escatológico marcadamente. Versículo 13 dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. No solamente se trata de una confianza, observen esto, no solamente se trata de una confianza o de una forma de fe circunstancial, momentánea, atada a la inmediatez de lo que estoy viviendo, sino se trata de una forma de fe que me proyecta hacia lo que sucederá aun cuando lo que estoy viviendo no se resuelva. ¿Tiene sentido imaginarnos esto, pensar esto, dimensionarlo en nuestra mente? ¿Qué sucede si esto que está pasando, que es lo peor que me ha tocado vivir, no termina? Y al contrario, el que termina soy yo. Bueno, hay una esperanza para mí. Para mí que he confiado en el Señor, para mí que he depositado mi fe en el Señor. ¿Hay alguna forma de certidumbre que puedo albergar en mi vida? Sí la hay, por supuesto. Confianza y de certidumbre que yo albergo en mi vida dice que al final, aun cuando yo haya terminado, aun cuando todo lo que yo esperaba que no sucediera haya sucedido, yo veré la bondad del Señor. Amén. ¿Podré estar seguro de esto por el resto de mis vidas, el resto de mi vida, lo que me reste por vivir todavía? Piensen en lo que esto significa para alguien que está agonizando. Piensen en lo que esto significa para alguien que está recibiendo un diagnóstico devastador. Piensen en lo que esto significa para alguien que en este momento se encuentra en la ruina, para alguien que está atravesando por adversidad grave, severa. Piensen en lo que esto significa para una persona que está sufriendo. Significa que al final Dios tendrá la victoria y que ustedes y yo, todo aquel que ha creído y confiado y ha muerto descansando en esa confianza y certidumbre en Dios, será testigo de eso. Entonces, repitiendo algo que acabamos de encontrar en el Salmo 27, todos los salmos tendrán alguna expresión escatológica. Y una buena cosa que podemos hacer cuando leamos un salmo, la próxima vez que leamos un salmo, busquemos cuál es la esperanza escatológica, la esperanza del salmista que apunta hacia el final, hacia el último de los casos, en las últimas circunstancias, en la posteridad. ¿Cuál es su certidumbre y su fe? Quiero citar 3 casos de salmos diferentes al Salmo 27. Estoy leyendo Salmo 37, 34. ¿A quien no le encanta el Salmo 37?
¿A quién no le gusta leer el Salmo 37 repetidamente? El Salmo 37, versículo 34 dice: pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. Ahora entienden el sentido escatológico en este Salmo 37. Lo hemos leído muchas veces. Tal vez nunca antes habíamos reparado en el contenido profundamente profético de lo que está diciéndonos el Salmo, apuntando hacia la posteridad, hacia los acontecimientos últimos. No tiene detalles de fechas, no tiene detalles ni precisión de lugares, solamente dice que hay algo que podemos esperar que sucederá siempre que nosotros estemos confiando en el Señor. Un ejemplo más. Salmo 48, versículo 8. Estoy leyendo para ustedes. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Salmo 48, 8. En este caso no es el santuario, no es el templo. En este caso es la ciudad, la anhelada ciudad. El Salmo 126 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Lo oirán las naciones y dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Hay un anhelo siempre permanente, perseverante, constante en el corazón del pueblo por la tierra anhelada. ¿Cuál es la tierra anhelada para nosotros hoy? No somos judíos, no somos descendientes por la sangre del padre Abraham, ni hijos de Jacob, ni de ninguno de sus 12 hijos. Entonces, ¿cuál es la tierra anhelada para nosotros? ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros los que hemos creído en Jesucristo? Es la tierra celestial. Nosotros anhelamos lo que está por venir y que Dios ha prometido, y este es el sentido escatológico que tiene sentido para nosotros en el presente cuando leemos estas expresiones como la del Salmo 48, versículo 8, y otros versículos más que no me detendré ahorita, pero vayamos a un ejemplo más. Estoy hablando de un ejemplo más de Salmos. Salmo 94, leeré los versículos 1 y 2 y luego el 23. Dice Salmo 94, 1. Señor Dios de las venganzas. Atento, hermanas. Señor Dios de las venganzas. Dios de las venganzas. Manifiéstate, levántate, juez de la tierra, y dales su merecido a los soberbios. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Qué tremendo testimonio de juicio de Dios. Suena implacable, hermanas. Pues esto es escatológico. Está hablándonos de lo que Dios hará en el momento de la consumación final, cuando el juicio de Dios caiga. ¿Quién podrá detener la mano airada del Señor contra el impío, contra el perverso y contra el malvado? Tiene sentido escatológico lo que estamos leyendo. Muy bien, ahora queremos entrar un poquito ahora en el tema de la introducción a la doctrina de la escatología. Solamente haré una especie de introducción de lo que significa, como ya lo hicimos en cierta forma en la ocasión pasada, pero ahora
quiero ampliar un poquito más y ahondar. Y de hecho estaré enviándoles hoy en la noche tanto un resumen de lo que estamos hablando aquí como una liga en donde ustedes podrán encontrar un breviario muy interesante que encontré de un pastor, entiendo yo que en una iglesia en Chile o algo parecido, y él nos expone a través de un curso muy sencillo conceptos generales pero muy esenciales de escatología. Quiero comenzar entonces exponiendo por qué estaríamos interesados en estudiar esta parte de la doctrina bíblica que se llama escatología, que no nos espante la palabra. Ya les expliqué que escatología es la doctrina que tiene que ver con lo postrero, lo último que va a pasar. Ya les expliqué que hay dos tipos de escatología. La escatología general, que habla de todo lo que sucederá al final, cómo será la segunda venida, qué pasará con el juicio final, qué pasará con los que no creyeron, qué pasará con los que creyeron. Todo esto es los acontecimientos de los que habla, por ejemplo, Mateo 24, que habla de rumores de guerra y de pestes y terremotos y todas estas cosas. Ahora, la otra parte de la escatología es escatología individual, en donde se habla de qué pasa con el creyente cuando muere, qué es el destino del creyente al morir. ¿Estamos entonces? Estamos conectados y estamos oyendo por ahí unas voces extrañas. Por favorcito, gracias. Muy bien, entonces estamos en este canal en donde dos formas de estudiar la escatología general y escatología individual. Pero ¿por qué nos interesa? Voy con ustedes. Quiero antes que nada enumerar 3 errores comunes. Escatología es una parte importante de la teología sistemática. No es algo que comúnmente se estudie demasiado. Para la mayoría, hermanos, cuando yo fui al seminario me tocó estudiar la teología sistemática de Berkhof y hagan de cuenta lo que les estoy poniendo aquí, miren, así de este tamaño. Un libraco de este pelo, de no sé cuántas páginas, para mí se me hicieron como 5,000, pero bueno, no creo que hayan sido tantas. Sin embargo, eso nos recetamos, eso estudiamos en un par de años que estudiamos teología sistemática. Bien. Pero parte de la teología sistemática es la escatología, que expone la doctrina de los tiempos finales. Hay 3 errores comunes que todos hemos oído de alguna manera. De una o de otra forma hemos oído estos errores muy comúnmente en las iglesias, en las predicaciones. Los voy a mencionar, 3 errores sobre la doctrina de la escatología. El primer error muy común es: la Biblia es una cronología exacta de todo lo que sucederá. Y podemos y debemos encontrar la precisión de estos datos exactos solo a través del estudio, de la comprensión, de la oración, y basta. Leyendo tu Biblia, tú tomas un cuaderno, un lápiz, y en algún momento, después de leer insistentemente, estudiando, buscando, comparando un texto con otro, tú vas a llegar a la conclusión exacta de las fechas, de los lugares, de los momentos y procesos Y esto lo han hecho cristianos a través de generaciones, hermanos. Cuando yo era un adolescente recién rendido a Cristo en mi vida, yo recuerdo que me impresionaron unos escritos de un pastor que escribió unos folletitos que parecían incendiarios acerca de lo que estaba sucediendo, y por supuesto él hablaba del comunismo y hablaba de Rusia y que era Gog y Magog y todas estas cosas que dice el libro de Ezequiel, Apocalipsis y todo. Impresionante, uno se quedaba leyendo todo eso y decía, pero si es que esto ya está por pasar. Bueno, han pasado ya 50 años de eso y ya Rusia no es lo que era. La geopolítica ha cambiado. Entonces yo ya no estoy tan seguro de que lo que decía el hermano con pelos y señales y con fechas fuera tan preciso. Pero sectas han cometido el error de decir, es que está escrito, ya lo leímos y dice que así será. Y esto tiene que ver con un segundo error.
Todos los datos proporcionados, estoy en el segundo error, todos los datos proporcionados en los escritos bíblicos, tales como fechas, números, eras, ciclos, edades, son exactos y literales. Para una comprensión de las profecías bíblicas, es necesario hacer las cuentas con claridad y apego escritural y exactitud. Una pluma, un papel, un bolígrafo, un papelito, pones a hacer las cuentas, vas a sacar las 70 semanas y el milenio. Y entonces las personas comienzan a hacer estas cuentas y a la hora de la hora resulta que no les salen las cuentas porque ya algunos dijeron, Cristo va a venir en el año 2012, cuando los mayas dijeron, bueno, los mayas se equivocaron, no sucede que... También los cristianos que han predicho que el Señor vendrá en tal o cual fecha, o aquellos creyentes bien intencionados que creen tener la respuesta a esto, se han equivocado. Y entonces viene un tercer error, y quiero mencionarlo. El tercer error es que gran parte de lo que está escrito en los libros proféticos está construido a base de códigos secretos que fueron comprensibles en los tiempos de los profetas. Solo necesitamos encontrar esos códigos para entender los tiempos precisos en los que todo sucederá. Qué problema, porque si no tenemos el código, hermanos, ya no encontramos el hilo para interpretación de la profecía. Pero también es un error, porque hay claridad en las cosas que la palabra dice y hay claridad en la manera en que nuestro Señor Jesucristo interpretó a los profetas y en la forma en que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de los últimos tiempos. Y por eso no debemos quedarnos atorados en los errores comunes que algunos cristianos bien intencionados y predicadores bien intencionados suelen decir, argumentar, debatir. Así que vamos a las definiciones correctas. Las definiciones correctas nos dicen, en primer lugar, es impresionante, hermanos, 3 definiciones correctas que lamentablemente son poco comunes respecto de la escatología o la doctrina de los últimos tiempos. Número 1, la Biblia, hermanas y hermanas, hermanos y hermanas, no es una cronología exacta. No es una cronología exacta de datos que nos arrojen fechas o mapas o cronologías indubitables sobre lo que ha de acontecer. Hacer las sumas, las investigaciones de escritos en clave o deducciones contextuales de todos los datos sumando números, fechas, ciclos, eras o momentos citados en la Biblia o pretender sumar los días, semanas o años de manera que podamos obtener la precisión de los momentos, la cronología de los eventos a los que se refieren conceptos bíblicos muy prominentes a lo largo de toda la Biblia, conceptos bíblicos proféticos y con un gran significado escatológico. Por ejemplo, uno de los más grandes conceptos escatológicos de la Biblia es el día del Señor. Ustedes van a encontrar esta expresión en más de una ocasión en la Biblia. El día del Señor. Esa es una afirmación escatológica. Otro concepto teológico que está presente en la Biblia, en los profetas, en la revelación, es el reino de Dios. Es un concepto poderoso en la Biblia. El reino de Dios. Otro concepto teológico poderoso que está presente en la Biblia es el día del juicio. El día en que el juez tome su lugar. La segunda venida del Señor, la venida del Señor, es un concepto teológico, escatológico, poderosísimo, está presente en la Biblia, constantemente. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Por favor, vayamos a la palabra.
no hagamos deducciones equivocadas. Nuestro Señor Jesucristo les está hablando a los apóstoles. Está despidiéndose de ellos. Es Hechos capítulo 1 y leo para ustedes. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó. Ellos le estaban preguntando: Señor, ¿finalmente vas a tomar el reino de Israel? Finalmente, ahora que ya resucitaste, ahora que todo volvió al orden aparentemente, ¿ahora es cuándo? Y el Señor les dice: no, no es algo que les competa. Eso está en la potestad del Padre. Así que no queramos usar la Biblia como una cronología exacta de acontecimientos proféticos. Es importante conocer lo que la Biblia dice, pero no queramos hacer una interpretación literalista de lo que leemos en la Biblia, en algunos de los profetas como Ezequiel, como Daniel, como el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. La segunda idea correcta acerca de la escatología. Es muy importante tenerlo presente. Estas son ideas que son valiosas tener en mente, hermanas. Segundo concepto correcto. No es el propósito de Dios, lo repito, no es el propósito de Dios darnos una guía cronológica exacta acerca del fin de los tiempos o alguna especie de mapa que nos indique cómo tiempos y los acontecimientos de la manera en que nuestra expectativa particularmente asociada con curiosidad o con morbo o con incertidumbre se vea satisfecha. Dios no escribió los libros proféticos para satisfacer nuestra curiosidad. Lo que claramente habremos de y entender ha sido dicho con toda categoría y puntualidad por los profetas y ratificado con toda claridad. Ratificado con toda claridad. Vuelvo con ustedes, perdón. Ratificado con toda claridad y contundencia por nuestro Señor Jesucristo. Nadie, hermanas, sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Leo para ustedes Mateo 24. Es el sermón escatológico de Jesús. Es el sermón escatológico de Jesús. Estoy leyendo a partir del versículo 36. Leeré solamente versículos 36, 42 y 44. Dije Mateo 24. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, manténganse porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
No es el propósito de Dios que nosotros tengamos, como sucedió ahorita mientras estaba yo conectado a través de Zoom, y mi teléfono tiene una alarma para que cada día sepa yo que nuestra hora de oración como iglesia llegó. Y suena 5 minutos antes de las 9 de la noche. Y no pase donde yo quiera que esté, no importa. La alarma sonará. Así que cuando estábamos allá visitando a nuestra familia, sonaba al 5 para las 11 de la noche porque son 2 horas de diferencia entre aquí y allá. Así que todo esto es lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque estamos atados a los relojes, estamos atados a las agendas, estamos atados a los indicadores de que ya es preciso, que tenemos fecha límite para esto y para el otro. Pero no podemos ponerle fecha límite a Dios. No, nuestra relación con Dios no está basada en las fechas límites que responden a nuestras expectativas personales. Y voy a un último más. Este es concepto correcto. No existe en el universo de las iglesias protestantes evangélicas, escuchen esto por favor, no existe en el universo de las iglesias protestantes que se denominan evangélicas, cristianas evangélicas, una única posición, definición o concepto absolutamente unánime sobre la doctrina de los últimos tiempos. Esto significa que hay más de una interpretación. Y a la vez hay más de una corriente de interpretación que prevalece. Sin embargo, es necesario tener en claro, ojo por favor, es necesario, yo diría indispensable tener en claro que las convicciones respecto de la doctrina de los últimos tiempos no son artículo de fe. Es decir, nadie se va a ir al infierno por sostener que la iglesia será arrebatada y que los que no creyeron permanecerán aquí en el milenio, o que habrá una gran tribulación y que algunos van a ser salvos por su sangre porque van a tener que morir como mártires por el evangelio. Si nosotros tenemos una tendencia o tenemos otra tendencia dentro de la escatología cristiana, no significa que unos serán salvos y otros se condenarán. Entonces, podemos tener divergencia entre creyentes en Jesucristo acerca de lo que unos y otros creemos enfáticamente en materia de escatología, de la doctrina de los últimos tiempos y de la comprensión de la profecía bíblica. No tenemos problema respecto a eso, porque nadie irá al infierno por tener una convicción diferente a la de nosotros o a la de otros creyentes. Esto significa que las diferentes corrientes entre denominaciones, entre iglesias o entre pastores y creyentes no condicionan que alguien será condenado o no será finalmente salvo. Muy bien, creo que es un buen resumen de lo que quería compartir con ustedes. Quiero finalmente, porque pudiera existir entonces que sí es la duda, ¿no? Entonces, ¿qué sí es artículo de salvación, para que no sea que estemos medios desorientados y perdidos, ¿verdad? Muy bien, los 7 fundamentos de la doctrina cristiana que son indispensables de la fe redentora en Jesucristo, voy a enumerarlos, están bíblicamente sustentados, aunque algunos los discutan y los debatan, pero estos 7 artículos de fe están enumerados tanto apóstoles como en la herencia que posterior a los apóstoles ha tenido la iglesia como interpretación de la fe cristiana evangélica, de la fe de la Biblia desde los orígenes de la iglesia hasta nuestros tiempos, y que es rescatada por la fe reformada en la reforma religiosa del siglo XVI. Voy a enumerar 7. Número 1,
creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La fe trinitaria es una fe bíblica y es una fe histórica en la vida de la iglesia. Número 2, creemos que la Biblia es la revelación de Dios, la palabra de Dios es infalible, es inerrante y es nuestra única regla de fe y de práctica. Número 3, creemos que la muerte de Jesucristo, el Salvador, es una muerte expiatoria y sustitutoria. Quiere decir que por su muerte Jesús tomó nuestro lugar de condenación para darnos redención. Número 4, creemos en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por lo cual se testifica la victoria del Salvador sobre la condenación del pecado y sobre la muerte. Número 5, creemos que la salvación es solo por la gracia de Dios a través de la fe, sin mérito humano. Número 6, creemos y sostenemos la segunda venida de Jesucristo, independientemente de que unos crean que será antes, otros después y otros será mientras. No importa, creemos que Jesucristo vendrá de nuevo por su iglesia. Y número 7, creemos que veraz y efectivamente es bíblico y real que existe el cielo y el infierno. 7. Estos son los conceptos bíblicos que han sido históricamente una especie de resumen de la fe cristiana.